con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Canto más fuerte, Canta aún más fuerte, canto más fuerte, canta aún más fuerte, canto más fuerte, canta aún más fuerte, canto más fuerte, canta aún más fuerte. canto más fuerte, Con el enemigo frente a mí, canto más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. canto más fuerte, Mi alma melodía es, canto más fuerte, el cielo peleará por mí. canto más fuerte, Con el enemigo frente a mí,
Que el Señor les bendiga en esta reunión virtual que estamos teniendo en este día. Damos gracias al Señor por poder estar conectados a través de esta plataforma, a través de las diferentes herramientas que podemos estar conectados, los grupos de WhatsApp, diferentes formas que podemos estar celebrando. Damos gracias al Señor por todos los ministerios de hacer lo que el Señor nos ha encomendado, compartir de la palabra de Dios, el ministerio de radio, también los hermanos que trabajan en radio, cada una de las áreas, el ministerio de niños también que realizan actividades, también las reuniones presenciales en cada una de las localidades, los hermanos que también sirven al Señor, comparten la palabra de Dios, y es una bendición poder trabajar como cuerpo de Cristo, que sabemos que somos llamados a ser luz, ministros de Cristo en todo lugar donde estemos. Así que una bendición que en cada lugar estemos también participando a través de diferentes actividades, compartiendo el mensaje de la buena nueva del Evangelio. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos reunimos, estamos conectados a través de la plataforma de YouTube también y en Zoom, y que podemos continuar con estas reuniones virtuales que hemos comenzado desde el año pasado, casi por motivo de la pandemia, pero que también es un espacio digital que nos ha sido de gran bendición y que vamos a seguir adelante, llegando, compartiendo, también con los grupos de WhatsApp que estamos participando. Todo el tiempo se están abriendo nuevos grupos de WhatsApp donde podemos compartir la palabra de Dios. La iglesia primitiva está reunida en un principio. Claro, en esa época no había WhatsApp, no había internet, estaban reunidas en forma presencial todo el tiempo, adorando al Señor y buscando, fortaleciéndonos, edificándonos unos a otros, y el mismo principio de la palabra de Dios de congregarnos, de edificarnos en el amor, de poder crecer, fortalecernos espiritualmente con la palabra de Dios, sigue siendo el mismo principio, pero también utilizamos estas herramientas que son de gran bendición para nuestras vidas. Así que una bendición, los grupos también, como la iglesia participa y como es de gran bendición también y de fortaleza para orar unos por otros, también diferentes grupos donde comparten oración, donde comparten una palabra también de bendición. Vamos a estar después escuchando algún grupo de la palabra, comparten alguna palabra para poder estar también participando de los grupos. Así que vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta reunión que celebramos a través de esta transmisión. Bendecimos a cada persona que está conectada desde el otro lado. Declaramos tu palabra de bendición, declaramos esta reunión de bendición allí en el otro lugar donde se encuentra la otra persona, en su casa, en su trabajo, en el lugar donde se encuentre, tal vez se encuentre viajando, que tu Espíritu Santo esté ministrando su vida. En el nombre de Jesús declaramos bendición y salvación desde el otro lado del receptor. Bendecimos a cada familia, a cada hogar donde tu palabra llega para que sea de bendición, de crecimiento, de edificación, las alabanzas que compartimos en tu presencia. Bendecimos este tiempo, gracias por poder reunirnos, por estar congregándonos como tu palabra nos enseña, congregándonos, no dejando de congregarnos, y que podemos entrar ante tu presencia, al lugar santo, porque somos tus hijos. Gracias a la obra de Cristo podemos entrar al lugar santísimo por la obra que hemos recibido en Cristo. Bendice a cada persona. Aceptamos, Señor Jesús, quédate con nosotros y ayúdanos a crecer en el conocimiento. Perdona nuestros pecados, te recibimos en nuestro corazón, que tú puedas limpiarnos, y creemos en ti en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que se conecta a través de este artefacto, de este medio digital, que sea bendecida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de los espacios donde podemos compartir el mensaje del Evangelio, los niños, los jóvenes, las transmisiones radiales, los grupos de WhatsApp, donde también podemos participar de la palabra de Dios. Bendecimos cada uno de esos medios para que tu Espíritu Santo se manifieste y reine y hable
de su palabra, la palabra de Dios, que sea de edificación. Espíritu Santo, intercedemos por cada una de las peticiones, por cada una de las personas que presenta peticiones para estar orando. Oramos como tu iglesia, sabemos que el poder de la oración en unidad mueve la mano de Dios, y también somos hijos de Dios que tenemos autoridad, y tomamos también la autoridad que Dios nos ha dado para poder declarar tu palabra, que el enemigo no tenga autoridad, no pueda perturbar a ninguna persona. Desechamos toda perturbación, aflicción que pueda estar teniendo alguna persona en este momento, para que sea libre en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo de reunión que tenemos en tu presencia, para que tú nos ministres, tu palabra nos hable, podamos adorarte y ser ministrados por tu Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo, en nuestra vida, en nuestra familia, en el hogar, en el lugar donde estamos. Tu presencia está allí, tu presencia está aquí, Señor, y allí donde se encuentra cada uno de la otra persona desde el otro lado, para que te manifiestes con tu gloria y tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos. Allí donde nos encontremos, también tenemos un tiempo de oración, y adoremos al Señor. Levantemos nuestras manos. Entremos al lugar santísimo de la presencia de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué privilegio que tengamos el lugar de la presencia de Dios. Fue tremendo como poder antes el pueblo de Dios solamente en el templo, a través de un sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios, y a través del sacrificio de Cristo el velo fue rasgado y el Espíritu Santo descendió y vino a morar en nosotros, y nosotros entramos a la presencia de Dios desde cualquier lado, desde cualquier lugar. Es como el Wi-Fi. Tenemos el Wi-Fi espiritual de la presencia de Dios allí donde usted se encuentra. El templo, por supuesto, que nos reunimos como iglesia en un lugar físico también, donde hay algo especial, una atmósfera especial que nos ministra y donde podemos celebrar un culto, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que está en todo lugar. Y la palabra de Dios nos dice, orando en todo tiempo, y que su presencia esté con nosotros, acompañándonos en todo lugar, para que se manifieste su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los que están participando. Y como recién compartíamos, una bendición los grupos de WhatsApp también, donde se pueden compartir oración, palabra de Dios. Así que, y siempre se están abriendo nuevos grupos, y creemos que también el Señor nos está mostrando que a través de esta herramienta también podemos compartir el mensaje de Jesús, orar por unos por otros, orar por aquellas personas que necesitan de una oración, y que podemos estar nosotros compartiéndoles de la palabra de Dios y orar por unos por otros en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por este tiempo, que gracias a Dios todas estas cuestiones de la pandemia ya han mermado bastante, y que también podemos reunirnos en forma presencial, podemos realizar actividades. También vamos a estar viendo una actividad que se realiza con los niños también. También oramos por Argentina, el lugar donde estamos plantados. Sabemos que la semana pasada hubieron también elecciones, cambio de autoridades que habrá en este año. Así que oramos por Argentina, porque los hijos de Dios somos luz en el lugar donde hemos sido designados. Abraham intercedió por la ciudad de Sodoma y dijo, y si hubiera 10 personas, ¿tú salvarías? Sí. Primero dijo, si hubiera 50 personas, ¿destruirías la ciudad? Y Dios le dijo, no. Y si hubiera 40, ¿destruirías la ciudad? No. Y si hubiera 30, no. Si hubiera 20, no. Y si hubiera 10, no. Pero hubo menos de 10. Así que Lot y su familia escaparon de la destrucción de Sodoma. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos veremos como Sodoma y Gomorra, el mundo se estará también, aquellos que tienen la ceguera espiritual, que no pueden ver a Dios,
estarán perdidos en un mundo alejado, sin Dios. Pero nosotros tenemos la luz de Cristo, la luz que resplandece en nosotros, y podemos compartirle la palabra de Dios. Así que no nos desanimemos, sigamos adelante, aún nosotros como hijos de Dios, así como lo fueron aquellas personas que temían a Dios en Sodoma, así nosotros en el lugar donde estamos somos luz, y gracias al Evangelio, gracias a los hijos de Dios, la ciudad, el país es bendecido. Así que en este tiempo de elecciones declaramos la palabra de Dios y la bendición sobre las autoridades. Y eso justamente quería compartirles un pasaje que nos habla sobre eso que es tan importante. Y les voy a invitar a compartir en la palabra de Dios, a ver si podemos, este pasaje que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1 al 8, y dice, la Reina Valera, la nueva versión esta internacional, tiene instrucciones sobre la adoración y sobre la oración, dice la Reina Valera. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. En la Reina Valera dice, por todos los hombres. Qué importante, a través de estos grupos también, como recién hablábamos, estar orando unos por otros. La oración es un arma del creyente que tiene la autoridad en el nombre de Jesús, que donde sabemos que toda situación física, material, de enfermedad o lo que fuera, también está el área espiritual donde nosotros podemos tomar autoridad. Dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo, el enemigo, está también buscando como león rugiente. Así que tomamos autoridad nosotros como hijos de Dios y tenemos la autoridad de Jesús, el nombre de Jesús, para que toda maldad del enemigo, toda fuerza espiritual sea vencida en el nombre de Jesús, y toda enfermedad o situación. A veces es un conflicto, algún conflicto laboral, un conflicto de alguna situación, pero también tiene un trasfondo espiritual en el que podemos interceder por eso y romperlo en la esfera espiritual, orando, declarando la palabra de Dios como sus hijos. Así que mantengámonos firmes en oración, como la palabra de Dios nos manda. Y vamos a leer en el versículo 2 de Primera de Timoteo 2:2, que dice, súplicas, acciones de gracias también, acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Así que el Señor también nos manda a orar por las autoridades, para que tampoco el enemigo pueda tener un descontrol en las autoridades, sino interceder también por Argentina, por el país donde Dios nos ha puesto, con un propósito. Estamos acá porque somos sus hijos y somos el lugar en el que estamos para impartir bendición. Así que orar por las autoridades, por gobernantes, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. El sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Es un sacrificio perfecto, aún aquellas personas que podríamos decir, esta persona no se merece la salvación. Hace poco una persona me dice, vos te mereces el cielo porque todos te conocen que sos bueno. No, yo no me merezco el cielo porque sea bueno, sino que a través del sacrificio de Cristo somos salvos. Nuestra justicia es, dice la palabra de Dios, como trapo de inmundicia delante de Dios. Así que lo que soy, lo soy en Cristo, decía el apóstol Pablo. Pero dice, Él quiere que todos sean salvos.
Jonás fue enviado a Nínive, y Nínive era una ciudad perversa, sanguinaria, maligna, que pueblo que conquistaba los hacía sufrir, los mataban, los azotaban. Era un pueblo odiado, por así decirlo, era una ciudad odiada. Cuando Dios le dijo a Jonás: ve y comparte la palabra que te daré para que se arrepientan, porque si no voy a destruir Nínive. Jonás dijo: no, que lo destruyan a Nínive, que es un desastre Nínive, ojalá, me voy a ir rajo para el otro lado, entonces el Señor lo va a destruir a Nínive. Pero no, el propósito de Dios era salvar a Nínive. Así que la misericordia de Dios es tan grande, así que hizo todo aquello que ya conocemos. Jonás tuvo una tormenta mientras huía, fue arrojado al mar y luego fue llevado a Nínive, fue comido por un pez del mar y luego fue llevado a Nínive, donde compartió, y mucha gente también fue humillada y creyó. Después Nínive fue condenada, pero también tuvo su oportunidad. Como dice, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Amén. Así que el Señor es misericordioso, Él ama a todas las personas y dice, como dice acá, quiere que todos sean salvos. Entonces Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dice la palabra de Dios: Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque hay un solo Dios, dice el versículo 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Amén. El Señor Jesucristo padeció en lugar nuestro. Él se hizo hombre, se despojó, dice la palabra de Dios. Su forma de Dios no tuvo algo como que aferrarse, sino se despojó y se hizo hombre y padeció las mismas aflicciones que todos los hombres, y fue juzgado en la cruz en lugar nuestro, para que nosotros creamos en Él y seamos salvos. Nuestra salvación no depende de ser buenos, de ser buenas personas, de tratar de ser mejor o de seguir una religión más. No somos hijos de una religión, de cumplir una norma, ir a algún cultito, decir algunas palabras repetitivas. No se refiere a ese tipo de oraciones que son palabras repetitivas, como que no tienen ningún sentido, pero el hecho de repetirlas va a producir algún resultado. No, somos hijos nacidos de nuevo. No practicamos una religión así como Cristo. Cuando Nicodemo, el Señor Jesús, cuando fue Nicodemo a Él, le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque no sos ni fariseo ni saduceo. Nicodemo quería encajarlo, a ver en qué grupo lo ponemos. Muchas veces eso sucede en la sociedad, queremos encajar a las personas en un grupo, o las personas nos quieren encajar. ¿Vos qué sos? Vos sos de tal pensamiento, vos sos de tal idea, vos sos religioso, ¿y de qué religión o qué denominación? Queremos encasillar a las personas, pero a Jesús no lo podían encasillar. Entonces lo que Él hacía era la manifestación poderosa de Dios. Entonces Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios. Ellos mismos entendían que lo que Él hacía era algo de Dios. Cuando en nosotros posa la gloria de Dios, cuando nosotros andamos, así sea tan simple como estar nada más, como andar, como trabajar, la gloria de Dios está con nosotros. La gloria de Dios está contigo cuando sos un hijo de Dios, y en el lugar donde estás se manifiesta, y hay algo que perciben, que no saben de dónde ubicarte, pero no sos ni religioso ni otra cosa, pero es la gloria de Dios. Así que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, que está con nosotros. Dice, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol, me nombró apóstol. Y así también nosotros hemos sido nombrados testigos y apóstoles para compartir el mensaje del Evangelio. Digo la verdad y no miento, Dios me hizo maestro de los gentiles
para enseñarles la verdadera fe. Dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Amén. Que podamos ser también una luz que pueda llevar el Evangelio. Qué bueno cada una de estas formas de poder orar unos por otros y poder conectarnos, porque es lo que la palabra de Dios nos habla. Y orar por las autoridades también, orar por Argentina, para que el Evangelio prevalezca, para que los hijos de Dios tomen el lugar que han recibido en Cristo Jesús y tomen posición de ser hijos de Dios, de traer luz. La iglesia se está levantando, creemos, y va a ser de gran bendición también en Argentina. Hemos visto esa serie El Reino que ha salido hace poco, que tiene tiene cierta trascendencia, y es porque yo entiendo que es porque los hijos de Dios estamos siendo trascendentes en la sociedad y estamos teniendo un lugar importante. Entonces, cuando dicen, como dice el dicho, cuando alguien tiene un rol importante es muy mencionado, Cuando nadie lo menciona nada a alguien es porque no tiene ningún tipo de influencia. Pero la iglesia está también en este tiempo de dificultad de la pandemia, también estamos orando por las necesidades, intercediendo, y sabemos que la iglesia es el camino de la bendición también para una nación. Así que todas las naciones que tienen un número de creyentes importantes también tienen el respaldo, la bendición de Dios sobre esa nación, porque allí hay hijos de Dios, hijos de luz, que están intercediendo y que están siendo luz para aquel pueblo. Así que oramos por Argentina, el lugar en donde estamos, y sabemos que el Señor va a traer una gran bendición a esta nación. Que el Señor les bendiga en esta palabra. Vamos a escuchar alguna palabra que tengamos de un grupo, a ver si podemos compartir alguna palabra que tengamos de un grupo para poder ser de bendición. Quiero compartir alguna palabra que vamos a compartir de Victoria, por ejemplo, alguna palabra que comparten para poder recibir de la palabra de Dios. Los saludo en la paz del Señor, queridos hermanos, y a la vez quiero compartir una palabra del Señor en Romanos 10:1, en el nombre de Jesús. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tiene celos de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice cerca de ti: está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que esta palabra sea de gran bendición para todos ustedes y también para mí. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos, los saludo en la paz del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, que es en el capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Muchas veces nos sentimos débiles, nos sentimos incapaces de hacer nada, y entonces es ahí donde el Señor se perfecciona en nosotros. Así que los animo a seguir firmes en la palabra de Dios, buscando de Él y sirviéndole al Señor, porque ahí donde nosotros nos sentimos débiles, el Señor nos fortalece, nos levanta y nos usa para servirle a Él con poder, y se manifiesta a través de nuestra vida. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, y espero que esta palabra toque su corazón y que los aliente a seguir firmes en Él. Hola, bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Paz. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No, ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No. Bendito sea el Señor. Como siempre, un profundo gozo de poder anunciar la palabra de Dios. Anunciar el mensaje que el Señor Jesucristo encomendó a la iglesia, diciéndoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La gente no tiene idea clara ni siquiera algunos ni remotamente, de la condenación, de la eternidad, del sufrimiento eterno, que es estar apartado de Dios, que es haber rechazado al Señor Jesucristo. Quizás alguno diga: yo no lo rechacé, pero tampoco lo aceptó, tampoco vino a Él. Y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree. Y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Es decir, no tuvieron idea de la luz, no la comprendieron, no la aceptaron. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice el sufrimiento del Señor Jesucristo, todo lo que Él sufrió. Pero cuando dice la palabra que Dios envió a su Hijo, que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, es porque ya antes el Señor Jesucristo se había ofrecido al Padre para venir a salvar a los hombres. Se había ofrecido para hacer la voluntad del Padre, con el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la bendita Trinidad. Él se ofreció y por eso fue entregado por nosotros, por nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros desaciertos, nuestros errores, nuestras injusticias que cometemos en la vida y no tenemos idea de ellas. Pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, nos dice la palabra. Y este tema del pecado sí, porque la gran mayoría de la gente no ha creído. El número de los creyentes no es tanto. La palabra dice: no temáis manada pequeña, porque el Padre os ha placido dar a vosotros el reino.
Si bien la palabra dice manada pequeña, pero la multitud de la gente todavía no ha escuchado. Y si escuchó, lo escuchó muy vanamente, muy vagamente. Debe comprenderla mejor para poder tomar la decisión. En esta salvación no tenemos mucho que hacer. Ya Dios hizo por nosotros, porque dice que anotó nuestros nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera creado. Ya estaba nuestro nombre, nos había puesto nombre y nos había anotado allí. Pero ¿cómo sabemos quiénes son los que están anotados y quiénes no están? Él mandó que predicaran a toda persona, porque el día del juicio nadie va a poder decir yo no sabía, ignoraba, porque en algún momento escuchó y tuvo la oportunidad de decidir, y la misericordia de Dios, que es infinita, podría venir sobre él y salvarle. Él dice: clama a mí y yo te responderé, y ninguno que viene a mí será avergonzado, ninguno que va a él. Quiere decir que cualquiera uno de nosotros, no importa la condición, no importa los pecados que hayamos tenido, la sangre poderosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Él derramó su sangre, la ofreció por la limpieza del pecado, para hacernos salvos. La palabra nos dice en 2 de Corintios que en Él no había pecado, pero que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir que somos hechos justos. Hizo todo por nosotros. Nos justificó, nos hizo justos y nos presentará delante del Padre, santos y sin mancha. Pero ¿a quiénes? Aquellos que creen en Él, que le aceptan. Usted que me está viendo en este momento o me verá en algún momento, está teniendo una gran oportunidad en la eternidad de su vida de aceptar al Señor. Yo no le estoy hablando ideas mías, es la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por la palabra y vamos a ser juzgados por la palabra. La palabra de Dios nos trae la revelación a través del Espíritu Santo, que fue el autor de la Biblia, para que podamos aceptarle a Él y confiar en Él. La vida pasa rápido, nadie trajo nada, nadie saca. Llegará un momento. Hay dos cosas que es en común para todos los hombres, sean ricos, pobres, sean sabios, sean analfabetos, que es el nacer y el morir. Estas dos cosas son en común para todos los hombres. Llegó un día en el cual nacimos y llegará un día en el cual cesará de latir el corazón y ya no estarán más acá y ya no habrá más oportunidad de resolver el problema. Por eso el Señor dijo que allí será el lloro y el crujir de diente, porque mucha gente ha tenido muchas oportunidades en la vida escuchando la palabra y han dejado pasar porque no le han dado mucha importancia o han estimado más las cosas de esta vida que la revelación de la vida de Cristo para salvarnos, para guardarnos y proveernos de todas las cosas. Él ya hizo provisión para nosotros. Cuando nos puso nombre, en ese nombre estaba incluido todo lo que necesitábamos para esta vida. Todo lo que necesitábamos, ya teníamos todo. Lo que debemos hacer es darle gracia, alabarle, con alabanza, con gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado y lo que ha hecho por nosotros. No tenemos que subestimar la ira de Dios, porque tan justa y tan perfecta como es su misericordia, también es su ira. Aquellos que serán condenados sufrirán eternamente, pero los que le aceptan tendrán la misericordia de Dios a favor de ellos. Ben Halaba Karabai, bendito sea el Señor. Que Dios les ilumine a cada uno en este momento. Es mi oración delante de Dios. La palabra nos dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Satanás ha cegado a la gente, por eso no pueden ver la salvación, no pueden ver
el sentido de la vida eterna, ni tampoco de la condenación. Como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y Él vino para traer una gran bendición sobre nuestra vida, para hacer efectiva la palabra y la promesa de Dios que estaba escrita, diciendo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que ellos lo tuvieron por derrotado, porque estimaban que él no seguía las tradiciones del Talmud. El Talmud fue aquello que escribieron mientras estuvieron cautivos en Babilonia. Y ahí tenían tradiciones, y el Señor les decía: hipócritas, ustedes guardan las tradiciones de los ancianos, pero menosprecian la palabra bendita de Dios. Le daban más importancia a las tradiciones que a la palabra eterna de Dios. ¿Cuánta gente da más importancia a las cosas que le han dicho y no a la palabra de Dios, no a la revelación de Jesucristo? Pero Dios hará su obra con aquellos que serán salvos, y espero que usted es uno de ellos, que me está viendo, me está escuchando, que la gracia de Dios vendrá sobre su vida, y el espíritu de ceguera puesto por Satanás en la humanidad incrédula le será roto, será quitado, y podrán ver la luz, y les resplandecerá la luz del Evangelio. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. ¿Cuál rebeliones? Las del pueblo de Israel, de rechazarlos. La de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La otra descendencia que no fue la de Sem, la de Cam y la de Jafet. Estos todos habían rechazado al Señor, los gentiles. Pero la gracia de Dios vino para ellos también, para nosotros que no pertenecemos al pueblo santo de Dios. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz con Dios fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Su llaga, porque su cuerpo se convirtió en una llaga viva, herido por los azotes, golpeado, desfigurado, deformado, irreconocible. Todo ese sufrimiento él pasó, que era el castigo del pecado, era el castigo de nuestra paz, era el precio para tener la paz con Dios. Él llevó sobre sí mismo y nos hizo justos por su resurrección de entre los muertos. La Biblia nos dice en Efesios que Dios conjuntamente con Él nos dio vida, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No nos dio un lugar cualquiera, nos puso a la derecha del Padre en lugares celestiales. Qué honor tan grande, qué precio tan grande pagó el Señor Jesucristo para dar una bendición eterna tan grande y un lugar de tanto honor. Hay de aquellos que lo rechazan, que no lo estiman, que no lo aprecian. Dice también en la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha aceptado? Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no tendrá parecer, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Experimentado en quebranto, varón de dolores.
Él sufrió dolores por nosotros. Él pagó nuestra culpa. Pero ¿qué dice también la bendita palabra? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No tuvo ninguna queja ni tampoco ninguna acusación, ni tampoco ningún reproche por nada, como hizo con aquella mujer que le encontraron en el pleno adulterio y la trajeron y la tiraron delante de él, y una multitud con una piedra cada uno para arrojársela, apedrearla, que era el castigo que había en Israel. Y esperaban de él que diera el ok, que diera la orden. Mas él se inclinó y escribía en la tierra con el dedo. Y como le exigían que hablara, él se puso de pie y les dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió a agacharse al suelo. Y la conciencia de ellos les golpeó fuertemente, y cada uno se fue yendo, empezando por los más viejos. Cuando el Señor se levantó y miró a la mujer, no había nadie ahí, y dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le contestó: ninguno, Señor. Y él dijo: yo tampoco te condeno, ve en paz y no peques más. Bendito sea el Señor. No vino a condenar, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Tampoco se quejó por el sufrimiento. Estando en la cruz dijo: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben el problema que están. Israel ha sufrido tanto, ha tenido tanto exterminio como tuvo cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler los quemaba, los mataba en las cámaras de gas y los quemaba. Israel ha sufrido tanto porque ellos, cuando lo crucificaron, dijeron: su sangre sea sobre nosotros, el castigo de su sangre, y también sobre nuestros hijos, nuestra descendencia. Fue la proclamación de ellos lo que recibieron, fue la proclamación de lo que ellos clamaron, fue lo que recibieron. Y así también el mundo será condenado, no porque Dios no los ame, sino porque ellos escogieron ese camino. Pero, estimado, que me está viendo, usted hará una mejor elección. Bienaventurados los que creen en Él, bienaventurados los que confían en Él. Ninguno que confía en Él será avergonzado. No va a fracasar nunca, nunca va a fracasar, porque el poder de Dios le guardará, como nos dice en Primera de Pedro, que somos guardados por el poder de Dios. La bendición de Dios vendrá sobre su vida, su familia, su descendencia, si usted confía en el Señor en este momento. Y por su llaga fuimos. Es un hecho real, ejecutado. Por lo tanto, tenemos que agradecer por la salud, agradecer por nuestra salud, por nuestra bendición. No quejarnos de que no hay, porque Él proveyó, Él va a suplir toda necesidad, Él va a suplir siempre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Lo invito en este momento a que usted pueda aceptar a Jesús, esta oración de guía para que su decisión lo lleve a la vida eterna. Dígalo conmigo: Señor, Señor Jesús, creo en ti, confío en ti, Señor, y te acepto como el Señor de mi vida. Me arrepiento de todo pecado y todo error. Perdóname, lávame con tu sangre y guárdame para tu reino eterno. Gracias, Señor. Amén. Padre, toca a cada uno. Señor, sánalos. Ya fueron sanados. Tu palabra dice que por tu llaga y tus heridas fuimos curados.
Yo reprendo toda enfermedad, todo virus, todo contagio, toda cepa. No importa de donde sea, está vencida, porque tú ya has vencido la enfermedad y nos has dado la victoria. Gracias, Señor. Reciban sanidad y la bendición de Dios sobre sus vidas. Guarda a cada uno y suple toda necesidad de cada familia. Destruye el poder de la enfermedad, poder de la muerte, del cáncer. Reprendo espíritu de cáncer, de muerte. Gracias, Señor, que tú lo harás. Gracias, Padre. Bendito seas tú. Que el Señor los bendiga, que la gracia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor les guarde para vida eterna. Amén. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. De tu amor soy deudor, por tu gracia salvo soy. Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús, de humildad, de entregar nuestra vida en el altar. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Seguiré, Jesús.
siempre. No hay otro nombre que restaurar, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo.